Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Queimada Magazine. Quien les habla, Edu Arroa. Como siempre, acompañado de Diana Rodríguez. Diana, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los teleoyentes que siempre están ahí pendientes de nosotros cada martes a las 9 de la noche para seguirnos en nuestro programa Queimada Magazine. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en @Twitter Queimada Radio, en Facebook Queimada Magazine, en Instagram Queimada Radio, en YouTube como Queimada Radio. Podrán encontrar ustedes con posterioridad, después de los en vivos, las grabaciones respectivas de cada uno de los programas. Eduardo, estoy muy feliz por ese invitado que tenemos el día de hoy. Sí, cuéntanos un poquito quién tenemos hoy. Todos creo que lo conocemos, pero de pronto con otros nombres y otras figuras, pero muy bien reconocido, diría yo. Diría que es una de las caras más paternalistas del medio de la actuación en todos sus rangos y que inspira no solo ternura, sino respeto, madurez en el proceso actoral, porque es una profesión que él hace parte de esos maestros que deciden ir a los lugares recónditos y enseñar la profesión de la actuación, no como un hobby, sino como una profesión. A ver si le suena el nombre de Cristian Gómez Vélez. Yo creo que le sonaría más decir Don Luis. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Buenas noches, Dianita, Eduardo, hombre, qué gusto esta invitación que me hacen. Me encanta pues poder participar en este espacio radial que ustedes tienen en su emisora, a la que le deseo todo el éxito, toda la suerte posible para que se convierta en uno de los medios de comunicación del entretenimiento más importantes de este país, y para lo cual estoy pues disponible a colaborar en todo lo que sea necesario para que este proyecto que ustedes emprenden con tanto entusiasmo y con tanto profesionalismo pues llegue a convertirse en ese modelo de empresa radial, y que este magazine sea pues un programa que todo el mundo escuche con entusiasmo y que lo esperen con ansias para que se convierta, pues, como digo, en un espacio de entretenimiento válido, agradable y apasionado para todos los que lo escuchan, y para nosotros los que tenemos la fortuna, la suerte y el honor de pertenecer y de estar ahí. Gracias, maestro. Maestro, por estos días lo hemos visto de nuevo. Esas palabras son infinitamente bonitas y llegan al corazón. Yo sé que no solo de nosotros, sino de las personas que siempre están ahí súper pendientes con nosotros. Maestro, por estos días lo hemos visto de nuevo rodando en Francisco el Matemático. ¿Qué se siente? Una serie de hace rato y usted intacto, por Dios, tiene que darnos el secreto de la eterna juventud. Bueno, no, pues esa serie de Francisco el Matemático fue la segunda temporada que se hizo. En este momento está al aire la primera temporada, cuando Francisco el Matemático era Luis Mes. Ahora, en la otra donde yo Hay participé, una parte. el protagonista es este muchacho Carlos Pérez, creo. Entonces, Sí, yo que no entré es en esa segunda colombiano. temporada. No, él sí es colombiano, claro, Carlitos Torres, creo que es el que el que protagonizó La Reina del Flow. Entonces, Ya, el segundo sí Francisco señor, Matemático. tiene toda la razón. Entonces, en esa serie fue donde yo Así de, participé, y fue pues muy estimulante y muy emocionante estar en eso. estoy pésima de memoria yo definitivamente. Me tengo que tomar las pastillas para la memoria. Maestro, tanto tiempo en la actuación, Sí, cada bendito papel Dios. cuando llega es una nueva emoción o siente que es rutinario todo el tema. Bueno, ya cumplimos 26, cumplimos este año 26 años de ejercicio profesional en la actuación, y yo nunca pensé ni sospeché siquiera que yo pudiera ser actor, porque yo primero, como seguramente lo he comentado en algunos otros medios, primero fui arquitecto,
Hace 42 años que me gradué como arquitecto en el 79. Ingresé al ejército a ejercer mi profesión y escalé hasta el grado de teniente coronel. Y cuando me retiré ya pensionado de la institución, pues entonces llegó la actuación cuando yo tenía apenas, no, tampoco puedo decir apenas, tenía 40 años de edad, ya que para entrar a actuar a esa edad, pues aparentemente es muy tarde, pero a veces es la enseñanza que yo le quiero dar a toda la gente que me escucha, es que los sueños no tienen edad. Los oficios se pueden empezar en cualquier edad en que uno circunde por la vida, no hay una edad para cada cosa. Lógicamente que hay una etapa cronológica en la vida del individuo, que primero se va al colegio, después a la universidad, después se gradúa. Pues yo hice todas esas etapas, lo que no sospeché es que mi profesión de actor iniciara después de haber hecho 2 profesiones más. Entonces, pero yo les cuento que para mí es la más apasionante, la que más me trae, digamos, independientemente del reconocimiento, que básicamente no es lo que más me interesa, no me interesa la fama ni el reconocimiento, ni la popularidad, me interesa más sentirme cómodo, sentirme feliz, sentirme atraído por algo, por un oficio que me llena y me enriquece profundamente el alma. Y es que actuar y prestar mi cuerpo para interpretar, respondiendo a tu pregunta que qué siento con cada personaje o que si todos son iguales, prestarle mi cuerpo y mis herramientas corporales para introducir en él un personaje que nada se parece a mí, que no tiene ninguna conexión frente a mi personalidad o a mis retos de vida. Ese es el reto bonito y esa es la mayor pasión, es poder prestar todo mi organismo y mis sentidos, mis elementos corporales, mi físico, mi voz, mis ojos a un personaje que se mete dentro de mí y me aborda, me ocupa. Cristian sale del cuerpo, entra otro ser a ocupar toda esa corporalidad. Y ahí es donde está lo bonito de la actuación, saber prestarle esas herramientas corporales que no pueden cambiar. Lógicamente con los maquillajes y las caracterizaciones de los personajes tratan de modificar en algo digamos el aspecto fachada, el aspecto físico, y se modifican. Por ejemplo, por decir algo, cuando tuve el privilegio de actuar en la serie de María Magdalena, que me tocó hacer un papel bíblico muy bello que se llamaba Ilán de Magdala, el suegro de María Magdalena, pues esa caracterización, digamos, giró dramáticamente frente a lo que era yo como Cristian, totalmente distinto. La gente que me ve no puede creer que yo sea el mismo, porque yo era un tipo barbado, quemado por el sol, sí, con un cobertizo cenizo, como son los árabes, y más en esas épocas, desde hace 2000 años, pues imagínate. Entonces, cuando uno presta su cuerpo y hacen con él lo que uno quiera, lo que necesita la producción, y ya viene la parte actoral donde uno le pone ya la vida, le pone la personalidad y le pone el sentido que se necesita para que el personaje sea creíble. Entonces ahí es donde está la pasión por este oficio tan hermoso. Y así todos los personajes. Me acuerdo ahorita que comentas de Francisco el matemático, pues nada que ver con el otro, y yo estaba casi que haciendo los dos muy cercanos. Terminé Francisco el matemático y arranqué con María Magdalena, donde completamente distintos, o sea, nada que ver el uno con el otro. Y ahí es donde está lo bonito, que uno como actor no se repita, que sus personajes no se repitan, que los matices, los gestos, el verbo, no se parezcan del personaje que dejé al nuevo que estoy abordando. Desafortunadamente hay actores que no logran desligarse de un personaje porque siguen trabajando cosas del uno y siguen con el otro y también le meten cositas. Una de las cosas más bonitas de la actuación es poder navegar en ese universo de los personajes sin que el uno se parezca al otro.
De hecho, yo no me parezco a Edward, ni tú te pareces a mí, pero si a mí me ponen a interpretar a Edward, pues tendré que buscar en Edward lo que él es para yo prestar mi cuerpo y poderlo interpretar a él. Pero nunca Edward y yo, como Christian y Edward, se van a parecer. Los actores tenemos esos sellos como las huellas digitales que se diferencian de un ser humano al otro. Sí, eso le iba a preguntar justamente, maestro. ¿Cómo hacer para no desdibujarse durante el proceso actoral? Porque pues en el proceso de investigación ya nos contará usted cómo es el proceso de investigación para cada personaje, porque hay unos que son atemporales, es decir, que permanecen en cualquier diferencia de tiempo y hacen unas mezclas productores muy extrañas. En otros viajamos al pasado, en otros se viaja al futuro y en otros se habla en la actualidad, pero se está grabando mucho antes de que sea actual. Entonces, hacer una investigación para que un personaje se dé es muy complejo. Más o menos yo tengo idea de cómo es el asunto, pero el experto en el tema es usted. Eso por un lado. Y por el otro, cómo no perder esa mancha, esa huellita digital, como que esa identificación, así como el registro de voz es único, igual pasa con la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo no desdibujarse durante ese proceso? Bueno, mira, primero, la primera parte de tu pregunta en el tema del proceso investigativo y exploratorio que uno hace para cada personaje. Ahorita tengo dos personajes que inicio ahorita en abril en dos series distintas. Me excusan que no les pueda comentar porque tengo contrato de confidencialidad y no puedo hablar absolutamente nada de ello. Pero sí puedo decir cómo ha sido la etapa exploratoria. Afortunadamente, un personaje es de ficción y el otro es de la vida real. En una serie será un personaje de ficción, en la otra serie será un personaje de la vida real. Para poder analizar el personaje de la vida real, me tocó porque ya está muerto, en la vida está muerto, ese personaje ya murió hace como 10 años, pero quedó mucha documentación fílmica y he podido abordar al personaje desde su propia vida, desde sus entrevistas, desde sus eh, presentaciones en público, desde lo que él hacía como quien era, para poderle coger tonos de voz, para poder coger texturas, para poder coger movimientos faciales, gags, gestos, movimientos. Eso enriquece mucho al actor si hay documentos fílmicos que puedan enriquecer, digamos, al personaje que voy a representar, porque hay que tener mucho respeto frente a eso. Cuando a uno le corresponde, por fortuna, como en este caso, interpretar un personaje de la vida pública o de la vida real, pues hay un respeto inmenso hacia interpretarlo lo mejor que se pueda por su familia, por el entorno en que vivía, por lo que es, por lo que ese personaje fue. Entonces es más, hay un acto de responsabilidad inmenso para poder cazar y ensamblar el personaje para que mi actuación sea creíble y lo más cercana posible a lo que ese personaje fue en la vida real. En el otro personaje, como me tocó en María Magdalena, no hay documento absolutamente ninguno, porque fueron personajes de la ficción, donde yo tengo que crear el personaje desde una génesis, desde un perfil que el personaje tiene y que los libretistas me lo entregan. La producción se encarga de mandarme un perfil de lo que es el personaje, pero yo inicio también a crearle cosas con base en los libretos y en la secuencia del guión. Empiezan a verse cosas que enriquecen desde el mismo guión la posibilidad de caracterizar y de crear y de construir el personaje. Entonces, eso es de las partes más lindas y más apasionantes que tiene cuando uno aborda un personaje, es la creación del mismo para que encaje dentro de la historia. Lógicamente eso es una labor que se construye de la mano con el director, con los vestuaristas, con los maquilladores, con el mismo libretista, cómo quieren que el personaje encaje dentro de la historia y que se vea creíble. Entonces hay dos maneras de construir los personajes, los que son de la vida real, que hemos visto infinidad, sobre todo en todas estas historias de narcotraficantes, de políticos, de cantantes. Pues has visto
que interpretan la historia del Yo Arroyo, la de Diomedes Díaz, la de Marvel, bueno, en fin, y que son personajes de la vida real, que es, digamos, un poco más sencillo de poder abordar el personaje que cuando le toca a uno construirlo de cero, porque es de la absoluta ficción. Es la creación de un libretista que monta unos personajes ficticios que abordan la ficción y que a uno le toca inventarlos, construirlos. Y Pero lo no es otro más tenaz que me el pregunta, público, maestro. No es más tenaz que el público, no es más tenaz la forma en que el público analiza esos personajes que uno interpreta que están vivos, no son más tajantes y más exigentes alrededor de los diversos fanáticos de estas personalidades. exactamente. Ahí está el reto, por eso te digo, el reto y la responsabilidad de uno como actor de poder interpretar un personaje de la vida real, que no lo desdibuje. Eso es como cuando uno está como paisa, que soy yo, interpretando a un costeño, o que un costeño interprete a un paisa. Si no se hace de una manera muy impecable y muy perfecta, las personas oriundas de la región de donde correspondería el personaje, se dan cuenta que uno está fingiendo ser costeño o imitando a los costeños y no se siente, digamos, la interpretación orgánica. La palabra orgánica en la actuación es que pues, digamos que la interpretación es tan, que se ensambla en la interpretación del personaje que no le permite ver mentira, sino verdad. O sea, que la interpretación es tan verídica que los mismos costeños no se dan cuenta que uno no es costeño. Y ha habido, pues, estamos muy acostumbrados a ver actores de todas las regiones del país interpretando a costeños o bogotanos interpretando paisas, y los oriundos de cada región se dan cuenta y en la manera en que uno sea muy responsable, supremamente responsable, en no caer en vicios y en mentiras, pues digamos que la actuación va a ser más verídica que cualquier otra cosa. Eso mismo pasa cuando uno está interpretando un personaje de la vida real. Hay que saberlo abordar muy bien. Yo, por ejemplo, esto sí lo puedo decir, ya a mí me tocó interpretar al expresidente Carlos Lleras Restrepo en la novela de La Casica, de Consuelo Araujo, que fue, la actriz fue Villa Machado. A mí me correspondió hacer el personaje, yo me gané el casting para hacer Carlos Lleras, tal vez porque físicamente tengo ciertas apariencias que se parecen a las del personaje. Y a mí me tocó averiguar mucho cómo hablaba Carlos Lleras. Le pregunté a gente que quizá lo conocieron, cómo hablaba, cómo pausaba y investigué, vi en internet muchas cosas de él y logré hacer una interpretación muy cercana, muy cercana a la realidad. Y fue muy bien interpretado, aparte pues de que me colocaron toda la fisionomía, las gafitas que él usaba, mi cara pues también calvito y pequeño y gordito se parecía. Entonces, digamos que hay un acto de responsabilidad muy grande con su familia y con la gente que era, pues es un expresidente de la República y no podía llegar yo a payasearlo ni a hacer mofa de quién era el personaje. Tocaba ser muy exacto en la interpretación y me fue muy bien con ese personaje y quedó muy bien hechecito, muy bien hechecito. Entonces, ahí de eso más o menos se trata. Y lo otro que me pregunta es que el sello de la identidad, básicamente los artistas, no solamente dentro de la actuación, sino los pintores, los escultores, los toreros, los cantantes, todos se definen por un estilo de manejar su arte. El pintor como Botero, como Obregón, como Monet, como Picasso, pues todos tienen un sello de identidad que aunque han pintado 1000 cuadros, aunque un cuadro no se parezca al otro, se sabe que es de ese pintor. Uno ve las obras de Botero y ha pintado 30.000 cuadros y todos
se rigen por un mismo lenguaje interpretativo, las gordas, los gordos, las manzanas gordas. Entonces los actores también manejan hasta cierto punto un sello que los identifica, ¿sí? Yo, por ejemplo, pongo como ejemplo a uno de los grandes actores nuestros colombianos, dos que me gustan mucho, que es Marlon Moreno y Andrés Parra. A pesar de que ellos interpretan personajes muy distintos el uno del otro, uno sí siente que está el sello personal de cada uno de ellos. Entonces, en la manera en que uno logre, como los cantantes, poner una identificación, un sello que identifique el arte que uno está manejando, es donde se triunfa. Y comento esto, por ejemplo, con mi hija que lleva 8 años tratando de buscar su sello personal, su identidad musical, y la logró. En este momento ya ella es una cantante que tiene un sello personal que la identifica y que es lo que la va a hacer conocida en el mundo, porque cuando la oigan ya van a saber que es Andrea, como cuando uno escucha a Shakira, como cuando uno escucha a Juanes. Cada uno tiene su sello que lo identifica, ella lo está logrando, creo que ya le pegó al clavo donde era. Y cuando escuchen su música en la entrevista que le van a hacer, van a darse cuenta que es un sello distinto a todos, o sea, es único, irrepetible, y eso es lo que la distingue, digamos, y la va a hacer crecer musicalmente por la identificación de un sello personal. Entonces todos los artistas logramos, buscamos, navegamos en este mundo del arte buscando un sello que nos identifique para poder ser, pues, digamos, reconocidos. Maestro, usted ya que toca el tema de la identidad y de la identificación, eh, ¿cómo hace primero que todo, desde luego como cuando usted ponía el ejemplo, un paisa interpretando un costeño? ¿Cómo hace usted, sabiendo que usted carga unas muletillas, carga un léxico, una manera de expresarse, cómo hace prácticamente para reiniciarse y poder empezar a acoplarse a ese personaje? Porque me imagino que una cosa es investigarlo y traerlo del personaje, pero otra cosa es usted mismo reiniciarse para poder o adaptarse a ese personaje y de alguna manera poderlo hacer a cabalidad. Pues esa es una, ¿no? Y la otra es de esa materialización que usted logra, ¿qué cosas le han quedado de algunos personajes y que usted se queda con ellos incluso en su vida diaria y que adopta? Porque me imagino yo que puede convertirse eso en una amalgama completa de distintos personajes que finalmente a uno lo van complementando y lo van convirtiendo en un nuevo Cristian Gómez. No sé si llegue hasta allá, pero pues es una percepción. Y allá va mi Sí, pregunta. bueno, te respondo la primera. En la manera en que uno logre limpiar todas las muletillas, todos los vicios de la actuación, eh, toda lo que pueda ensuciar el nuevo personaje frente al anterior, hay que lograr. Eso es una labor complicada y no es fácil, sobre todo si uno ha interpretado un personaje por mucho tiempo en una serie, en una novela, en una película, y que ya tiene muy marcados todos los sellos personales de ese personaje. Eh, una de las técnicas dentro de la actuación más importantes es hacer la catarsis de ese personaje. En la medida en que uno logre hacer la catarsis y salirse definitivamente del personaje que abordó durante un tiempo para abordar de nuevo el nuevo, que no tiene nada que ver con el anterior, pues existen muchas técnicas para lograr. Técnicas desde todo punto de vista, inclusive utilizando el yoga, utilizando la meditación, la concentración, y empezar a querer el nuevo personaje sin odiar el anterior. Por el contrario, manteniendo el respeto por el anterior, pero amando el nuevo personaje. Entonces, digamos que hay que saber limpiar todos los vicios, y sobre todo cuando se está interpretando un personaje con un acento específico que se desliga completamente
de este acento natural con el que yo o con el que cualquier actor hace su rutina diaria. En este caso, pues, ustedes me oyen hablar aquí un poco neutro porque yo traté de desprenderme del acento paisa que venía con él desde mis orígenes. Y cuando yo llegué a Bogotá, pues me tocó acudir a un profesor que se llama Norman Karim y hice un curso de 6 meses con él para que me quitara todos los vicios de los paisas. Ese acento pues así, todo el tiempo hablando paisa y que lo encasillaba uno terriblemente, pues uno seguía hablando así. Entonces esos personajes, esos acentos que uno tiene de nacimiento, lo encasillan a uno mucho en los personajes que uno tenga que abordar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado a varias de las presentadoras de noticias, Jessica de la Parra, creo, Jessica, bueno, y Inés María Sabaraín, que son costeñas puras y que cuando salen del set hablan costeño puro marcado, pero cuando están ante la cámara neutralizan completamente. Esas son técnicas que se tienen que aprender y que hay gente que sabe enseñarlas. Yo por eso les digo, acudí a un curso muy intenso para poder neutralizar mi acento paisa y quedarme en un acento totalmente neutro que me permite, digamos, colocarle acentos a ese acento neutro, como el hecho de costeño, hecho de santanderiano, hecho de paisa, hecho de rolo, hecho de caleño, por allá de traqueto, en fin. Me ha tocado hacer de todos los acentos de las regiones de Colombia y los he podido hacer sin problema porque pues afortunadamente también tengo como ese don, como esa facilidad de imitar los acentos de las regiones del país, que para uno como actor pues es indispensable y es fundamental poderlo hacer sin caer en el irrespeto de, digamos, de abordar un acento que lo que hace es irrespetar a los habitantes de las regiones correspondientes. Maestro, Dime. yo quiero interrumpirlo justo en este momento para hacerle una pregunta, porque pues usted ha tocado algo muy bonito que es desprenderse de su acento. O sea, muere un poquito de Christian para que puedan nacer todos los personajes, pero cuando muere un personaje que usted interpreta, ¿qué se siente? ¿Qué pasa allá adentro? Porque pues ya uno le da hábitat a ese ser imaginario que le ha permitido estar en uno y que uno le da vida, ¿cierto? Pero cuando muere este ser que usted interpreta, hay duele, hay un tiempo para desprenderse. ¿Qué sucede en la vida del actor cuando el personaje dice adiós definitivamente en la producción? No porque se acabe y sal del final feliz, sino porque muere trágica o por enfermedad dentro de la interpretación que el actor genera. Sí, y te iba a hacer la pregunta, si la muerte del personaje es porque murió dentro de la historia o porque terminó su trabajo en la producción. ¿Ya me lo explicas bien? Es cuando el personaje que se está interpretando muere, que me ha tocado morir muchas veces. O sea, incluso fui protagonista de una serie que el personaje tenía que morir en el primer capítulo. Que no me acuerdo cómo se llama, era con Susana Torres, no me acuerdo ahorita cómo era el nombre de la historia, pero este personaje era el protagonista y así me lo plantearon desde el principio en la producción. Me dijo, Cristian, tienes este personaje, tú eres el protagonista, pero tienes que morir en el primer capítulo. Y no puede ser, primer protagónico, ¿qué hago? Y me matan en el primer capítulo. Sin embargo, lo abordé, pero he tenido muchos personajes que han muerto en la historia. Y créeme que el sentimiento, el evento de la muerte es un evento tan hermoso en la vida de un ser humano como el evento del nacimiento. O sea, es el ciclo normal de la naturaleza humana y de todos los seres vivos, es nacer y morir. No hay otra cosa. O sea, lo único que uno tiene cierto en este mundo es que nació y ya es ser humano
o ser viviente y murió y ya dejó de existir. En la medida en que uno entienda ese normal desarrollo de la vida en el personaje, uno lo tiene que abordar como tal. Digamos que las muertes que me gusta sentir en la actuación son las muertes no trágicas, porque no tengo la posibilidad, pues que se cayó en un avión y se mató, que en un accidente de tráfico y se mató, le pegaron un balazo en la calle y lo mataron. No existe la posibilidad de hacer ese desprendimiento del personaje a sus seres queridos, esa despedida que uno puede hacer, ese sentimiento tan bello que se puede vivir en un proceso cuando la persona está muriendo. Entonces, digamos que las muertes que me ha tocado vivir han sido de ese tipo. No he tenido que morir trágicamente en ninguna de mis historias. Y créanme que me gozo mucho ese momento que sé que para mí como Cristian es ficticio, es mentira lo que está pasando para Cristian, pero que para Jorge o para Antonio el personaje es verdad. Tengo que, se cruzan, digamos, sensaciones, primero de alivio y segundo de dolor. De alivio por saber que no soy yo el que estoy muriendo como actor, pero de dolor y de tristeza de saber que Antonio, el personaje, está muriendo. Entonces, en la medida en que yo desprenda al actor del personaje para vivir ese momento, ahí es donde se Maestro. vuelve creíble la verdad de la escena. Entonces, Maestro, voy a interrumpirlo un segundito. Nos toca ir a una pequeña bien, pausa y ya regresemos para que claro, termine la idea. ¿Listo? bueno, Eduardo, ok.